Amén. Amén. Partimos el estudio de hoy. Vinieron poquitos, muy poquitos. Y estamos los que teníamos que estar. Hoy día toca Romanos 8. Amén. Hoy día empezamos a hablar. ¿Está un poquito fuerte? ¿No? ¿Está bien? ¿Cómo nosotros vivimos en el Espíritu? ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Ser guiado por el Espíritu Santo. Pero antes de eso, voy a hablar un poquito de lo que hemos hablado en las clases pasadas. Amén. El estudio de hoy va a ser Romanos del 1 al 5 solamente. Amén. Últimamente hemos estado hablando de la ley y de la gracia. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y creo que es un tema con puntos muy complejos como para detallarlo en profundidad en esta hora, en esta clase. Por lo cual voy a explicar resumidamente para recordar lo que hemos visto en las clases pasadas, conforme a los puntos que vamos a tocar en Romanos 8. Hay mucha gente que piensa que la ley y la gracia apuntan a lugares diferentes, y no es así. Las dos apuntan a un mismo lugar, que es llevarte a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos contienen los mandamientos de Dios, tanto la ley y la gracia. Las dos te hablan de la voluntad de Dios y de sus ordenanzas, tanto la ley y la gracia. Entonces, ¿por qué la ley y la gracia son diferentes? Como leíamos recién, no porque lleven a lugares distintos o porque los mandamientos de la ley se contradigan con los mandamientos de la gracia, porque no es así, porque son los mismos. Es la misma ordenanza que Dios da, ¿cierto? Porque las exigencias de Dios no cambian. Y eso nosotros debemos entender, Dios no cambia. Pero, ¿por qué Pablo en Romanos 7 nos dice que nosotros morimos a la ley y pasamos a la gracia? Entonces, nosotros no tenemos que ver en lo que se parecen, sino en lo que se diferencian. En eso debemos enfocarnos. Entonces, ¿cuál es el problema que produce tanta confusión entre la ley y la gracia? Y ese es el resumen que venimos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es el problema? El problema que produce una confusión cuando uno escucha ley, tiende a imaginarse los mandamientos. Uno dice, no, la ley, y piensa en los mandamientos. Y no está mal. No está mal, porque la ley y la gracia contienen mandamientos, que es la voluntad de Dios. Pero en este contexto se ve de manera diferente. Es un pensamiento errado, porque la manera correcta de pensar en la ley, cuando escuchamos hablar de la ley, no es en los mandamientos. Y Pablo nos lo mostró en el capítulo 7, ¿cierto? Con la analogía del matrimonio. O sea, la manera correcta de imaginarse la ley, Pablo la mostró en Romanos 7, con la analogía del matrimonio. ¿Y qué nosotros vimos en la analogía del matrimonio? Que la ley es un pacto. Y esa es la manera correcta de ver la ley. No pensar en los mandamientos. Porque la gracia también contiene los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de pensar en la ley? Como un pacto. ¿Cierto? Por eso Pablo los compara con el matrimonio, porque ambos tienen compromisos que se rigen por requisitos.
Y es necesario que usted preste atención. ¿Y cuál era el requisito de ese pacto de la ley? Que para ser salvo de la ira de Dios debía cumplir todas sus exigencias al pie de la letra, porque si no sería culpable de juicio y por ende condenado. Ese era el requisito de vivir bajo la ley, para yo poder cumplir los mandamientos. O sea, si yo quería vivir bajo la ley para cumplir los mandamientos, no debía equivocarme jamás. Y no, Pablo nos enseñó que el solo hecho de nacer, yo transgredo la ley, transgredo ese pacto, no cumplo con los requisitos de ese pacto. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Nosotros, por error, cuando hablamos de la ley, pensamos en los mandamientos. Y no es así. Pablo se enfoca en el pacto. ¿Eso quiere decir que la ley es mala? No, po. Pablo lo dice. La ley no es mala. La ley expresa los mandamientos. ¿Cierto? La voluntad de Dios. La ley quería mandarme a obedecer a Dios. Igual que la gracia. Las dos en ese aspecto compartían similitudes, que es la voluntad de Dios. Pero este pacto de la ley carece de poder para cambiarme. Este pacto carecía de poder para transformarme, para librarme del pecado. Apuntaba hacia Dios, tal igual que la gracia, pero carecía del poder para cambiarme. Entonces Pablo dice en el capítulo 7 y nos compara el matrimonio como un pacto. Él no se enfoca en los mandamientos, él se enfoca en el pacto, en los requisitos que la ley te exigía cumplir. Y eso es lo que nosotros debemos entender, por eso hay tanto conflicto entre qué es la ley, qué es la gracia. Por eso uno se enreda, porque piensa en los mandamientos. Bueno, si no hay ley, entonces no hay mandamientos. No, él habla del pacto, del compromiso que hay en la ley, de lo que la ley te exige. Entonces, ¿por qué yo no podía cumplir las exigencias de la ley? Por mi débil carne. Porque el pecado gobernaba mi carne. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Entonces, en cambio la gracia, a diferencia de la ley, nos otorga el Espíritu Santo. Los mismos mandamientos que tenía la ley. Pero acá es otro pacto diferente. ¿Y qué nos da? El Espíritu Santo, que nos da dominio propio para poder cumplir la voluntad de Dios, para poder cumplir los mandamientos. Entonces nosotros ya no estamos bajo el pacto de la ley. La ley es un pacto. No pensemos como mandamientos, porque los mandamientos no cambian. La ley es el pacto que nos mantenía sujetado a la carne, porque no tenía el poder para librarnos. Nosotros vimos cómo llegó la ley al mundo. Dios le dijo al pueblo de Israel, vengan a tener intimidad conmigo y yo los voy a gobernar. Y ellos no quisieron, ¿cierto? Y Dios le dijo, bueno, estas son mis exigencias. Y viene ese pacto. ¿Ustedes no quieren tener intimidad conmigo? Bueno, estas son mis exigencias. Y ustedes se someten a esa ley. Y la ley tenía sus exigencias, las cuales no pudieron cumplir, no pudimos cumplir por nosotros mismos. Pero siempre fue el pacto la ley, no los mandamientos. La ley representaba el pacto. Entonces, la gracia también tiene los mandamientos, los mismos mandamientos, pero nos libera del pacto antiguo, del que no tenía poder para librarme de mi carne. Entonces, eso es lo que Pablo, es lo que Dios a través de Pablo nos quería mostrar. Por eso ocupa la analogía del matrimonio. Y por eso hay tanta confusión, porque miramos de manera correcta la ley. Pensamos en ella de manera incorrecta. Ahora sabemos que la ley es un pacto. Y eso es lo que Pablo
enfocó. Eso es lo que nosotros vimos en las clases pasadas. Nosotros morimos a ese pacto. No que el pacto murió, porque sigue vigente para la gente del mundo. Ese es el tema. Nosotros morimos a ese pacto por medio del cuerpo de Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos enseñó. No que la ley murió, sino que yo morí a través del cuerpo de Cristo a la ley. No a los mandamientos, a la ley, al pacto que me sometía a condenación por culpa de mí, de mi debilidad, de mi pecado. Y la gracia, aparte de contener, de dar el Espíritu Santo, también contiene el perdón de pecados. La ley no lo tenía. La ley era rígida. La ley era justa. La gracia también es justa, pero la diferencia es que hay un pago por mi desobediencia. En la ley no lo había, en el pacto antiguo no lo había. En la gracia es diferente. ¿Y por qué hay un perdón de pecados? Gracias al sacrificio en aquella cruz por nuestro Señor Jesucristo. Él pagó y nos dio este nuevo pacto, este nuevo compromiso que tenemos con Dios. Siguen los mandamientos, pero la ley que representaba el pacto antiguo ya no está para nosotros, sí para el mundo. ¿El mundo cómo se sale del pacto de la ley? Por medio del bautismo del Espíritu Santo. Pablo dijo, ¿nosotros cómo nos mantenemos en la gracia? Muriendo. Cada día muero, dijo Pablo. Si yo me someto nuevamente al pecado, Él se enseñoreará de mí y quedo expuesto a la condenación nuevamente. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Este nuevo pacto también tiene requisitos. Nosotros no somos siempre salvos como mucha gente lo enseña. Él es nuestro ayudador. Nosotros no somos robots. Él es nuestro ayudador, el que nos guía si nosotros nos sometemos. Y hoy día vamos a hablar de Romanos 8. Pero antes, quiero hacer repaso a 5 versículos más que son clave para poder empezar Romanos 8. En Romanos 5.1, Romanos 5, versículo 1, dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que somos justificados, o sea que somos justos delante de Dios por medio de la fe. Por lo cual también entramos a la gracia. Eso nos enseña Pablo, ¿cierto? Que por la fe también tenemos entrada a esta gracia, en la cual permanecemos firmes. Debemos de permanecer firmes. Antes éramos enemigos de Dios, ahora, por medio de la fe, estamos en paz para con Dios. Por medio de la fe. Hermoso, estamos en paz para con Dios. Somos salvos. Hay paz en nuestro corazón. No hay condenación para los que esperamos en Cristo Jesús. Para los que fuimos transformados y para los que morimos cada día a nuestra carne. No hay condenación. Ya no hay conflicto entre Dios y yo. No hay conflicto. Hay paz. Hay gozo. Hay promesas. Hay descanso. ¿Y cómo se hace posible esto? ¿Qué dice Pablo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es la clave. Él ganó nuestra salvación.
Y eso es lo que nosotros debemos entender. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesucristo cumplió la ley, cumplió las exigencias de la ley de manera correcta, sin transgredirlas ni una vez. Y por consecuencia obtiene la promesa de la ley. ¿Cuál era la promesa de la ley? Vida, vida eterna. Esa era la promesa de la ley, que representa la salvación, la justificación, que representa vivir eternamente con Dios. Luego de todo lo que hace Jesucristo, ¿qué hace? Nos la comparte. Esa vida eterna nos la comparte con nosotros. Él la ganó, la tomó y te la ofreció. Como una dádiva, como un don, como gracia. Eso es lo que nosotros vivimos. En la gracia. Ahí estamos. Es un don, es un regalo. Y eso nosotros debemos entender. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Recordemos que esta clase nosotros hablamos de Adán y Jesucristo. Adán desobedeció y entró el pecado en su descendencia. Jesucristo vino al mundo, cumplió la ley. Por ende, entra la justicia a toda su descendencia. Y eso es lo que Pablo nos ha estado enseñando. Los que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y permanecemos en obediencia. ¿Quién es su descendencia? Los que fueron bautizados por el Espíritu Santo y permanecen en obediencia. 20. Pero la ley, ahora cuando dice, pero la ley, ¿en qué pensamos? En el pacto. No en los mandamientos, en el pacto. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto es lo que nosotros debemos comprender muy bien. La ley hace que el pecado abunde, no porque la ley genera pecado o crea pecado en mí, sino que la ley muestra el pecado que ya hay en mí. Y son bastantes. En cambio, la gracia cubre el pecado. No porque sí, porque Dios no funciona así. Dios hace las cosas de manera correcta, de manera justas. Sino porque Cristo pagó con su muerte en la cruz. El pago de mi desobediencia. ¿Alguien tenía que morir? Dios no por ser Dios iba a decir, no, esto ya queda cancelado. No, es un Dios justo. Alguien tenía que morir. Yo tenía que morir. Pero Él murió por mí. Jesucristo. Y fue tan grande y perfecto ese sacrificio que hizo por nosotros que no solo cubrió un pecado o un par de pecados, sino que cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Nosotros no tenemos ni idea, ni nuestra mente ni puede imaginar qué tan grande fue ese sacrificio. No hay nada más grande o mejor que Dios hubiese ofrecido sino su Hijo. Ese fue el pago más grande que hubo. (21) dice,
5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Todos sabemos que si el pecado reina en nosotros, que si el pecado domina nuestras vidas, que si vivimos una vida de pecado, recibiremos el pago de nuestra condenación. Lo que me da a entender que si yo vuelve mi viejo hombre, yo quedo expuesto al antiguo pacto, porque el nuevo pacto te exige estar muerto, que tu vieja carne muera. Y eso nosotros debemos comprenderlo. Nosotros debemos permanecer en obediencia para permanecer en la gracia. Caíste, levántate, sigue, pide perdón y cambia tu caminar. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Porque vimos que la ley no producía un cambio en mí. Por eso reinó la muerte. No así la gracia. Prestemos atención a lo que dice Pablo. Dice, así también la gracia reine. ¿Cierto? Porque el 21 decía, para que así como el pecado reinó para muerte, luego dice, así también la gracia reine. No dice la gracia reinará, dando por sentado que sucederá así. Más bien, Pablo te aconseja. Él te aconseja, haciendo alusión que es decisión tuya. Dice, así también la gracia reine para vida. Te recomiendo que la gracia reine. ¿Para qué? Para vida. Él está aconsejando que permanezcas en la gracia de Dios para que tu fruto sea de vida eterna. O sea, es una decisión que yo debo de tomar. No hay siempre salvo, que yo hago lo que quiero y a las finales de los tiempos yo voy a ser salvo. No, no es así. ¿Y cómo yo permanezco en la gracia? Mediante Jesucristo, muriendo a mi viejo hombre por medio del bautismo del Espíritu Santo, obteniendo nueva vida, con nuevos frutos. Y ahora recién entramos en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora recién todos, absolutamente todos aquellos que están en Cristo Jesús, sin importar el tiempo, sin importar los años que lleven caminando como hijos de Dios, todos, desde el nuevo hasta el más viejo, están libres de condenación, están libres de la ira de Dios. Todos los que esperamos en Cristo seremos librados del infierno, al cual íbamos justamente cuando íbamos en la carne. No importa si te convertiste ayer o te conviertes hoy día, vas a ser salvo cuando aceptes a Jesucristo. No así los que se complacen a sí mismos, satisfaciendo sus propios placeres, placeres que van acorde a su carne, produciendo los frutos de la carne. Ellos no están libres de la condenación. Ellos no están libres del infierno. Si ellos no se arrepienten, si el mundo no se arrepiente, no conocerán las misericordias y el perdón de Dios. Eso es lo que nos diferencia a nosotros del mundo. No que yo cumplí más leyes, no que yo cumplí más mandamientos, sino que yo me arrepentí de mi pecado y Dios me perdonó por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que hace poco vimos que la ley producía vida? ¿Cierto? La recompensa de cumplir la ley producía vida si la cumplías correctamente y sin transgredirla. Pero ahora Pablo le atribuye esa vida al Espíritu Santo. Porque él dice, porque la ley del Espíritu de vida Pablo ahora atribuye esa vida al Espíritu Santo, gracias a que Jesucristo cumplió la ley y le fue otorgada la vida eterna. Cumplió ese pacto. El pacto de la ley lo cumplió. Él cumplió con los requisitos de ese pacto. Por eso la muerte no pudo vencerlo, porque él vivió una vida en obediencia, cumpliendo los requisitos de la ley. Y por eso yo también soy librado de la ley del pecado y de la muerte, porque soy copartícipe con Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Como cuando va al zoológico, usted no lo dejan entrar si no tiene el sellito en la mano. Usted le pone el sello y puede entrar. Si viene Cristo y usted no tiene el sello, si usted no tiene el Espíritu Santo, se va a quedar acá. Si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, se va a quedar acá. 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Es necesario que entendamos que es imposible que la ley produjera un cambio en nosotros, porque nuestra naturaleza carnal jamás iba a cumplir los requisitos de aquel pacto. Mas Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, ojo, Jesucristo vino en semejanza de carne, de pecado, no que Él fue un carnal, no que Él se sometió a los deseos de la carne, sino que Él fue enviado en semejanza de carne de pecado. Y vino a causa del pecado, porque Él sabía que venía a tomar nuestro lugar en el castigo. Él sabía que iba a ser crucificado. Entonces, Él condenó el pecado en la carne. ¿Cómo? Lo que fue crucificado fue su carne, declarando en la cruz que la carne debía morir. La carne debía morir. La carne debía ser crucificada para que el pecado muriese juntamente con ella. Por eso dice, condenó el pecado en la carne, porque él entendía que sería crucificado siendo en semejanza de carne de pecado. Y todo esto con un propósito. Pasamos al capítulo 4 de Romanos 8, o sea, al versículo 4 de Romanos 8, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el propósito por el cual Cristo condena el pecado en la carne, para que cuando yo muera a mi viejo hombre, el señorío muere juntamente con la carne. Muere juntamente con mi viejo hombre. Y así el Espíritu Santo cumple la ley en mí, dándome como fruto
vida nueva, santificación, porque ya no estoy ligado al pecado. Santificación regida por Dios, regida por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, librándome de la ley del pecado, pudiendo elegir si vivir en el régimen de la carne para muerte o el régimen del espíritu para vida. Es nuestra decisión qué caminos tomamos, qué decisiones tomamos, cómo queremos vivir nuestra vida. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Y la palabra de Dios te enseña lo que te conviene. El Espíritu Santo te fortalece para cumplir sus palabras y sus mandamientos. Porque ya no estamos sujetos a esa carne que nos sujetaba. No estamos sujetos al pecado. El Espíritu Santo nos da el dominio propio. Nosotros podemos decirle, no carne, no quiero pecar, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. Porque ahora nosotros amamos a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Por medio del Espíritu Santo nosotros aprendemos a amar a Dios, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. 5. Porque los que son de la carne, este es el último versículo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Acá Pablo nos da otra señal muy clara para saber si nosotros vamos bien encaminados. Él dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Estamos pensando en las cosas de la carne? ¿Cómo sabemos? Nosotros estudiamos los frutos de la carne, ¿cierto? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, murmurar, injuria, soberbia, altivez, inventores de males, ser desobediente a los padres, ser necios, ser deslealtades, ser desleales, esa es la palabra correcta, y sin misericordia. Que no se nos conmueva el corazón cuando apuntamos con el dedo. Frutos de la carne. Yo tengo alguno, pienso en ello, porque los que son del Espíritu piensan en abandonar aquellas cosas. ¿Por qué? Porque piensan en imitar a Cristo. El amor me lleva a eso, a imitar lo que Dios hizo. Piensan en cómo servir a Dios y a los propósitos que Él tiene para nosotros. Los que son del Espíritu piensan en su prójimo, en el bienestar de ellos. Se disponen para Dios. Los que son del Espíritu piensan en ser guiados por el Espíritu. Esa es la clase de hoy. Resumimos lo que vimos en las clases pasadas, ¿cierto? La ley, la gracia. Y hoy vemos cómo vivir en el Espíritu. Cómo el Espíritu Santo nos capacitó para vivir en el Espíritu. Nosotros no podemos decir, es que yo no quería pecar. No, sí querías pecar.